La noche envuelve a la gran ciudad de Tokio, donde las vías del tren se pierden en la oscuridad, marcando un sendero que nadie en su sano juicio cruzaría solo. En Japón, las leyendas urbanas son más que simples cuentos. Son advertencias vivas, arraigadas en el temor colectivo. Pero sin duda una de las más impactantes es Teke-Teke. Un espíritu vengativo se arrastra en busca de aquellos que desafían su dominio. Cuando el silencio es roto por un siniestro Teke-Teke, sabes que es demasiado tarde. La leyenda no es solo una historia, es una sentencia, y esta noche su eco resuena más fuerte que nunca. La leyenda de Teke-Teke comienza con una joven, generalmente descrita como un estudiante de secundaria, que sufrió un terrible accidente. Existen varias versiones sobre cómo ocurrió su muerte, pero la más común es que la joven cayó o se lanzó a las vías del tren y fue atropellado por uno que la partió en dos a la altura de la cintura. Debido al impacto, su cuerpo fue severamente mutilado y murió desangrada en las frías vías, sufriendo un dolor insoportable. La versión más tétrica de la historia sugiere que, tras ser cortada por la mitad, la joven no murió instantáneamente y se arrastró por las vías en busca de ayuda. Pero cuando nadie acudió a su rescate, finalmente murió sola, con una ira incontenible. Tiempo después, el espíritu de la joven regresó, transformado en una entidad vengativa. Se dice que ahora aparece como un torso humano que se arrastra utilizando sus manos o codos para moverse. Esta aparición es conocida como Teke-Teke, debido al sonido que produce al arrastrarse. El espíritu aparece generalmente en la noche y merodea por lugares cercanos a vías de tren o túneles oscuros. Si alguien se encuentra con Teke-Teke, el espíritu lo perseguirá con una velocidad sobrenatural, a pesar de no tener la parte inferior del cuerpo. La víctima tiene poco tiempo para escapar, ya que Teke-Teke es extremadamente rápida, y una vez alcanzada, utilizará una guadaña u otra forma afilada para cortar a la persona por la mitad, imitando su propia muerte trágica. El último tren. En una pequeña ciudad rural de Japón, Sayaka, una joven estudiante, regresaba tarde a casa después de una larga jornada de estudio. Esa noche, perdió el último tren. Decidió caminar a lo largo de las vías, pensando que sería más rápido que tomar la carretera. Mientras avanzaba, el sonido de sus pasos sobre la grava era el único ruido en la oscuridad. De repente, escuchó un sonido extraño. Un Teke-Teke que parecía acercarse desde la distancia. Aceleró el paso, pero el sonido se volvió más fuerte, más cercano. Cuando miró hacia atrás, vio un torso de mujer arrastrándose a gran velocidad hacia ella. Sayaka intentó correr, pero sus piernas se congelaron por el miedo. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura estaba ya sobre ella, con una guadaña en la mano. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Sayaka inerte, cortado limpiamente por la mitad. Nadie podía explicar cómo sucedió, pero desde entonces, cada año en esa fecha, alguien más desaparecía en las vías del tren. Estas son solo un par de leyendas donde la gente se ha adentrado en los oscuros rincones donde habita Teke-Teke. Recuerda que, al igual que su espíritu, estas historias se propagan más rápido cuando las compartes. Si no quieres que Teke-Teke te siga,
asegúrate de suscribirte y dejar un like antes de que apagues la luz. Porque, después de todo, nunca sabes cuándo podrá estar detrás de ti.